Sean todos bienvenidos a este canal de filosofía. Me da mucho gusto poder ir compartiendo con todos el pensamiento de la propia filosofía desde la esencia. Soy el profesor José Cruz y hacemos filosofía desde México. Muy bien, vamos a iniciar ya y estamos recorriendo el aspecto de la filosofía, haciendo un poco de memoria. La propia historia de la filosofía iniciamos en Grecia. En efecto, el fenómeno de la filosofía tiene sus orígenes en Grecia. Sin embargo, podemos decir que actualmente existe mucha filosofía en diferentes países porque la filosofía tiene un tinte universal. Ahora estamos en la etapa de antropológica, como muy bien comentó el filósofo italiano existencialista llamado Nicolás Abagnano. Él hace la división de la filosofía, a mí se me hace interesante. Habla de la etapa presocrática, que ya lo vimos desde Tales de Mileto, el padre de la filosofía, siglo VI antes de Cristo, y hasta el periodo de la antropología, el periodo antropológico de la filosofía, con los sofistas, que en el video anterior revisamos ya quiénes fueron los sofistas y qué generaron dentro del pensamiento griego. Ahora bien, vamos con un filósofo que ha generado mucha reflexión y sobre todo se podría decir que fue el semillero de muchas ideas en el mundo griego. Estamos hablando de Sócrates, pertenece a la filosofía antropológica, porque ya no se reflexiona hacia la naturaleza, hacia la fisis, ahora se reflexiona hacia la interioridad del sujeto, de qué es la persona y cómo se relaciona con el concepto de la polis, del ciudadano cosmopolita. Muy bien, Sócrates fue realmente uno de los grandes filósofos, no escribió nada y ese es el gran debate que existe entre los filósofos, si realmente todo lo que dijo él lo dijo Platón o lo dijo él mismo. Por lo tanto, vamos a ubicar entonces a Sócrates. ¿Qué pasaba en Atenas en el siglo V antes de Cristo? Como les había comentado, ya había terminado la guerra espartana, pero surgió otra guerra interna. Se le llamó la guerra del Peloponeso. Termina en el 404 antes de Cristo, con pues Esparta gana la batalla. Los espartanos, al igual que su propia educación, era muy hedonista. Por lo tanto, pierde los atenienses y se instaura en ese entonces el régimen de los 30 tiranos, nada democrático. La democracia es que da la oportunidad para cada uno de los sujetos dar su punto de vista sobre su pensar, su inconformidad, etcétera. Muy bien, dentro de esos 30 tiranos vemos a Alcibiades, un político, el propio Critias, que llegó a ser discípulo de Sócrates, por eso se reprochaba mucho a Sócrates porque enseñó a unos de que perteneció a la política. Termina la guerra del Peloponeso, existe mucha discrepancia en el pensamiento y dentro de ese territorio, dentro de esas ideas de la guerra del Peloponeso, surgió Sócrates. Sócrates nace en el 470 al 399 antes de Cristo. Fue ateniense, precisamente su padre llamado Sofronisco fue escultor y de ahí se cree precisamente que Sócrates se dedicó a la escultura, a realizar aspectos de oficio, de la construcción, de la parte de los muros, de figuras, etcétera, de esculturas en esa época en Atenas. Se cree en eso, pero en realidad más adelante nos da cuenta que se dedicó a un oficio que más adelante se va a llamar una profesión, que es la filosofía. Sofronisco fue su padre, su madre se llamó Fenareta. Ella precisamente se dedicó a un oficio llamada partera. De ahí toma el concepto precisamente Sócrates para llamar a su método el método mayéutico, el método de la partera, el arte de parir ideas, que ahorita lo vamos a revisar. Muy bien, entonces Sofronisco, su padre, y su madre, la partera Fenareta. Sócrates tuvo 3 hijos, se casó con su esposa llamada Jantipa. De ahí viene, inclusive lo comenta el profesor Frederick Copleston en su Historia de la Filosofía, volumen 1, donde habla sobre un poco el mito que existió detrás de la esposa de Sócrates. Su esposa, dentro de esos mitos, es que ella pues desconocía ese oficio de Sócrates de ir platicando en las calles, en el mercado, en el ágora, haciendo preguntas, ¿no? La educación basada en preguntas, como se conoce actualmente.
Por lo tanto, de ahí se decía que Antipas se enojaba muchísimo, que por qué no se dedicaba a trabajar un aspecto físico en vez de ir platicando. Pues actualmente, por ejemplo, un docente se dedica a eso, se dedica a la palabra. A través de la palabra describe el mundo, enseña y sobre todo se describe el concepto de la pedagogía. Pero bueno, fue parte del mito de la propia Antipa sobre el concepto de que era un poco intolerante con su esposo. Muy bien, por lo tanto, esas son las fechas donde inicia Sócrates su vida y concluye también su vida. Por lo tanto, viene una pregunta. ¿Cómo sabemos de Sócrates si nunca escribió nada? Sócrates pensaba que era posible después de su muerte realizar un tipo de filosofía a través de la escritura, porque la filosofía era verbal, era a través de la tradición oral, y por lo tanto a través de la palabra se iba generando un pensamiento de la propia reflexión del propio socrático. Por lo tanto, él por eso no escribió nada. Eso es lo que se supone actualmente y se piensa en el mundo de la filosofía. Por lo tanto, gracias a algunos autores, algunos filósofos, sabemos de la existencia de Sócrates y qué realmente dijo él, si realmente lo dijo. A ellos se le llaman los doxógrafos. La palabra doxógrafo significa opiniones de otros filósofos que hablaron sobre el filósofo Sócrates. Entre ellos tenemos a Platón. Platón fue discípulo de Sócrates, de hecho conoció a Platón cuando Platón tenía 20 años, conoció al filósofo y se hizo discípulo de él, estuvo años hasta la muerte, que ahorita vamos a describir qué realmente pasó con Sócrates. Platón tiene, más adelante lo vamos a ver ya en la etapa de la filosofía ontológica con Platón, tiene 36 diálogos, entre ellos está la apología, donde viene la defensa de Sócrates por las acusaciones que se le hace y es condenado precisamente a muerte en la apología, que es el primer diálogo de Platón. Tenemos el Critón, otro diálogo también donde expresa el concepto de la ética, etcétera, el Fedón, y tenemos el Banquete. En estos diálogos, Sócrates es uno de los protagonistas donde habla a través de las ideas de Platón. Por lo tanto, estos doxógrafos nos ayudan a entender realmente qué fue el propio Sócrates. Tenemos a Platón. Siguiente doxógrafo, Jenofonte. En realidad, Jenofonte no fue como tal un filósofo, fue soldado, pertenecía a la caballería ateniense, pero nos dejó por ahí un texto llamado Recuerdos de Sócrates, aunque lo describe muy distinto a lo que describía su discípulo más cercano, Platón. También tenemos unas comedias por ahí trágicas. Estaba por ahí como un poeta llamado Aristófanes, donde tiene el Tratado de las Nubes, donde pone a Sócrates como un bufón sofista dentro de la comedia ateniense. Entonces, esas son, claro está, Aristóteles también comenta, pero Aristóteles toma de igual forma las fuentes de Platón, de Jenofonte, de Aristófanes, de qué realmente, quién fue Sócrates. Esas son las fuentes que tenemos, que conocemos de la propia vida y proceso de reflexión del propio Sócrates. Muy bien, por lo tanto, eso es parte como la primera introducción del mundo de la filosofía de Sócrates. Muy bien, vamos a dividir ahora el pensamiento de Sócrates en tres partes. La primera parte, ¿qué enseñaba Sócrates? ¿Qué realmente quería dar a entender? ¿Qué hacía él? Se cuenta que uno de sus discípulos le preguntó al oráculo de Delfos de quién era el hombre más inteligente de Atenas. Y el oráculo, sin dudarlo, dijo que era Sócrates. Entonces, cuando le comentaron a Sócrates que él era el hombre más inteligente de Atenas, él dijo, pues no es posible porque yo pues, simplemente sé que no sé nada. Esa es una de las frases socráticas. Y bueno, él, inclusive Sócrates, fue a preguntar al político, le hacía preguntas a las personas y las personas al final de cuentas se daban cuenta de que todo lo que sabían en realidad pues no sabían tal cosa. Por lo tanto, una de las primeras aportaciones de Sócrates, primer punto, es la ironía. La ironía significa enseñar a que sepas que no sabes nada. Por lo tanto, Sócrates se dio cuenta a través de la ironía, a través de que el oráculo tenía razón, que
Uno de los principales caminos para conocer es darte cuenta que no sabes, en darte cuenta que no sabes, y a través de ese camino te irás construyendo el conocimiento. Por lo tanto, la ironía es la simulación. Y es lo que hacía Sócrates. Sócrates en realidad no daba respuesta cuando platicaba con la gente. Cuando iba a platicar, no estaba dentro de ese sector de casas, de la propia polis, sino iba a las calles. Pues precisamente la filosofía es eso. Su vocación original de la filosofía es en la calle, es en los barrios, es en las comunidades. Ese es el primer punto de Sócrates, la ironía. Segundo punto, la mayéutica. Recuerden que su madre fue partera de Sócrates, toma ese concepto de partera y dice, la mayéutica es el arte de parir ideas. Una vez que en la ironía te des cuenta de que en realidad ignoras mucho, vas a caminar hacia el conocimiento. Y una vez que adquieras el conocimiento, te vas a quedar preñada del conocimiento y ahora sí vas a parir. Ese es el concepto de la mayéutica para Sócrates, el arte de parir. Es un método interesante, educativo, porque al final de cuentas los estudiantes que llegan al aula no llegan en tabula rasa, como decía Aristóteles, llevan un conocimiento previo. Entonces, a través de esa educación basada en preguntas que es socrático, el alumno va a ir organizando su conocimiento, ir generando un pensamiento propio. Eso es precisamente el método educativo de Sócrates. Sócrates iba haciendo preguntas y a través de esas preguntas la persona que iba conversando con Sócrates se daba cuenta de que en realidad no sabía, y eso es muy distinto, y aquí nos damos cuenta la filosofía muy distinta y cambió. Cuando en un momento los sofistas iban vendiendo verdades, Sócrates no vendía verdades, vendía dudas, vendía ignorancia. Por lo tanto, y aquí podemos ver que todos los docentes de filosofía deben de tener mucha humildad, porque a partir de esa humildad se empieza a recorrer el conocimiento de la propia filosofía. Ese es el segundo punto, la mayéutica. Tercer punto, ¿qué pasó entonces con Sócrates? ¿Por qué fue condenado a muerte? Recuerden que Sócrates, una vez haciendo preguntas, una vez haciendo cuestionamientos, fue generando enemigos en Atenas. Existió precisamente, como les había comentado, varios políticos como Alcibiades, como Critias. Critias fue un discípulo de Sócrates, que Critias perteneció a los políticos llamados los 30 tiranos en Atenas. Por lo tanto decía, pero ¿cómo es posible que Sócrates enseñe este tipo de educación a los 30 tiranos? Pues es que Sócrates le enseñó a Critias antes de que se convirtiera en político. Y eso nos hace recordar, cuando veamos ya la filosofía alemana del siglo XVIII, al propio filósofo prusiano Immanuel Kant, que él decía que no somos dueños de todas las consecuencias. Por lo tanto, todo ese entorno de los sofistas, de ver a Sócrates que nada más andaba preguntando, haciendo preguntas, surgió dificultades. ¿Quiénes fueron los que condenaron argumentos falsos a Sócrates? Entre ellos tenemos a Nito, que era un trabajador que realizaba cueros, artesanías en Atenas. Tenemos a Meleto, que fue poeta, y tenemos a Licón, que fue un orador. Ellos condenaron, levantaron ese falso Sócrates. ¿Por qué razón? Fueron por 3 puntos. Uno, por corromper a los jóvenes. Sócrates pues no corrompía a los jóvenes, les enseñaba el arte de que ellos pensaran por su propia cuenta, examinar la vida, decía Sócrates. 2, enseñar a falsos dioses. Sócrates era muy respetuoso del politeísmo en Atenas, para empezar. 3, que cobraba por sus enseñanzas. Sócrates no cobraba, inclusive los propios discípulos de Sócrates le daban de comida a Sócrates, le daban lo que podían para que Sócrates pudiera vivir. Por lo tanto, esos eran los 3. En el tercer punto, esos eran los 3 puntos precisamente de cómo llegaron a hacer la condena a Sócrates. Y bueno, Sócrates, como estuvo en la guerra del Peloponeso, hizo su servicio militar, estuvo en batallas, se le hubiera dado una condena menor, por ejemplo el destierro, o decir que todo lo que dijo era mentira. Pero Sócrates, como decía, y precisamente uno de sus lemas es:
prefiero vivir la injusticia que cometerla. Porque el que vive en la injusticia, tarde o temprano se cura, pero el que comete la injusticia se va degenerando poco a poco en el estado ontológico. Por lo tanto, con 80 votos es condenado Sócrates y muere en el 399 a.C., toma la cicuta, un brebaje natural que ocasionaba precisamente problemas en el corazón y pues muere el mismo Sócrates, pero antes de morir hizo una conversación ahí con sus discípulos sobre el alma. Se cuenta que Sócrates le dijo a uno de sus discípulos que pagara por ahí un pollo, un gallo que debían, que se lo habían comido en un caldo. Se cuenta que les dijo que pagaran esa deuda de un gallo que debían. También se cree el propio Martin Cowen, un filósofo inglés, en su libro Cuentos Filosóficos, pues, él dice que el propio Platón no pudo estar ahí porque le dio un problema estomacal, no estuvo ahí en la muerte de su maestro. Por lo tanto, eso fue la vida del propio Sócrates dentro de la filosofía y sin duda nos dejan grandes aprendizajes, sobre todo la educación basada en preguntas, el método mayéutico, preguntar y también que el alumno aprenda a pensar por sí mismo. Y tres, siempre es bueno y de vez en cuando, y debería de ser una constante en nuestra vida, examinar cómo estamos, examinar nuestra propia existencia, porque al final de cuentas eso es el concepto de el pensamiento socrático. Y como decía el oráculo de Delfo, que lo tomó muy bien Sócrates, conócete a ti mismo. Y también una vida sin búsqueda no es digna de ser vivida. Eso es precisamente Sócrates en la filosofía que pertenece al periodo antropológico ya del siglo V. Muy bien, apreciable público. El siguiente pensamiento será ya con Platón y poco a poco iremos organizando el pensamiento. Claro está que vamos a ver las escuelas menores socráticas con los cínicos. Muy bien, me despido, les agradezco todo y que la pasen muy bien. Hasta pronto.